nosotros ya estamos conectados con José Carlos Requena, analista político, que ya está con nosotros en Perú 21. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes, ¿cómo estás? José Carlos, has escuchado, imagino, previamente todas las promesas, los planes que tiene el gabinete de Mirta Vázquez para los próximos meses. ¿Te convenció el discurso de Mirta Vázquez? ¿Cuáles son los vacíos, digamos, en su discurso? ¿Cuáles fueron los grandes ausentes? Porque todavía el debate de las fuerzas políticas va a continuar, pero más adelante. ¿Cuál fue tu impresión? A ver, mira, yo creo que el mensaje que vi lamentablemente de manera parcial en reuniones, pero en cualquier caso, el contenido del mensaje que sí circuló temprano y al que sí he podido tener acceso, y el énfasis que le puso en la parte que vi, hablaba, creo que es un mensaje coherente con un gobierno como el de Pedro Castillo, que aspiraba o que buscaba o que ha tenido este mensaje reivindicativo que se instaló. Creo que de alguna manera como que a uno le deja con la pregunta o enfatiza más el tiempo perdido con una gestión como la de Guido Bellido. Y lo digo porque el mensaje creo que contiene muchas de las cosas que un gobierno como el de Pedro Castillo pudo haber planteado. Quizás hablando tú me preguntabas por vacíos, en realidad creo que se ha presentado un plan, efectivamente. Hay que ver cuánto de lo que se ha planteado se puede ejecutar. Creo que había en algunos espacios algo más de realismo. Por ejemplo, no decía mañana mismo se va a tener esto, sino se daban algunos plazos que parecen realistas, como tener algo sobre descentralización listo en el segundo trimestre del año 2022, o cosas por el estilo. Entonces, vamos a ver primero que supere este primer escollo, que es la obtención del voto de confianza, y luego qué tanta estabilidad va a poder tener la congresista, perdón, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, en el puesto, y si va a hacer cambios en algunos sectores que han causado controversia antes de la presentación del gabinete. Se ha escuchado que va a repartir, porque se ha hablado de proyectos sociales, se ha hablado de Caliwarma, se ha hablado de esa parte, ¿no? De la parte social, pero también ha faltado, digamos, mención a la inversión privada, que es lo que se critica también en este discurso. Pero lo que estaban buscando las fuerzas políticas, dada la bancada de Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular, era que Mirta Vázquez haga la presentación de su discurso, pero sin los ministros del Interior y de Educación. Y vemos que en ese sentido, digamos, ahí como que la podría tener difícil Mirta Vázquez de obtenerle el voto de confianza, porque lleva al Parlamento a un ministro del Interior cuestionado, que es Luis Barranzuela, que además está en contra de la erradicación de hoja de coca, y que hemos visto el paro de cocaleros hace poco, luego un conflicto de intereses ahí. ¿Tú crees que en ese sentido las fuerzas políticas podrían darle el voto de confianza teniendo a esos dos ministros que han sido cuestionados, tanto de Educación como de Interior? Bueno, mira, al inicio de la jornada ya era claro que esto iba a darse, es decir, no habían habido cambios. Creo, sin embargo, que algunas partes del mensaje, como la ratificación de la erradicación como una de las políticas que se va a continuar en el frente del interior, de alguna manera podrían quitar pisos o anunciar algún desenlace, si no por el lado del Parlamento, que claramente va a efectuar alguna acción de control político sobre Barranzuela, pues veremos qué hace el Ejecutivo en ese sentido, ¿no? Efectivamente, hay mucha mención al tema de la reactivación económica, hay mención en asuntos puntuales en que se dice, bueno, trabajemos como Estado, sociedad civil y sector privado, pero no hay efectivamente un énfasis fuerte que se extraña, pero que no extraña por la agenda política que ha solido caracterizar los intereses de la señora Vázquez. Un vacío es el de la inversión privada. Entonces,
esperemos en las reacciones. Seguramente algunas preguntas serán dirigidas a algunos miembros del gabinete que van a tener que encargarse de este tema. Así que esperemos a ver cómo termina la jornada. Y en cuanto a los votos, que es claramente lo que interesa en esta circunstancia, pues yo me inclinaría a pensar que quizás en Renovación Popular y en Avanza País se mantienen reservas. En Acción Popular, mira, si antes tanto Acción Popular como APP votaron por Bellido, yo me inclinaría a pensar que se van a comportar de una manera similar en esta ocasión. Eh, ¿Y cómo ves tú, digamos, la presentación de este gabinete después de este voto de confianza? Porque se dice, ya las fuerzas políticas lo han dicho, ¿no?, que si no es retirado de parte del gobierno, porque Luis Barranzuela es un personaje que no está acorde con las políticas que se requieren en el Ministerio del Interior, el Congreso lo podría censurar más adelante. Y ya lo ha anunciado Renovación Popular que lo podrían interpelar si es que no responde. Acordémonos también que Luis Barranzuela no ha ido a la comisión requerida, el Ministerio del parte de, como para responder a las interrogantes de los congresistas en las comisiones pertinentes. Sí, mira, yo creo que ahí, digamos, creo que el gabinete tiene por lo menos dos pasivos, uno es el señor Barranzuela, otro es el señor Gallardo. Pensaría que de ese flanco van a venir las primeras acciones de control político sobre este gabinete. Mira, en el breve gabinete Bellido, uno de los flancos que tenía era el de Maraví, que terminó de convertirse en el eje del debate las últimas 3 o 4 semanas que tuvo el gabinete, ¿no? Yo pensaría que una vez que pase el voto de hoy, y si es que el gabinete finalmente lo supera, pues lo que va a empezar a darse es una acción más focalizada en algunos rostros puntuales del gabinete, siendo la prioridad Barranzuela y en segundo término Gallardo. Y después, pues mira, Betsy Chávez también se ha manifestado ayer sobre el tema de la Asamblea Constituyente en términos distintos a los que le había hecho la premier Vázquez. Han surgido alguna nueva información sobre Dina Boluarte. En fin, hay otros frentes, pero creo que los prioritarios van a ser esos dos que te menciono. Y con respecto a Perú Libre, ya ha mencionado la bancada y está fragmentada porque hay un ala serronista y un ala magisterial que apoya a Pedro Castillo. Pero el ala serronista es determinante y dice, no vamos a votar a favor de este gabinete porque no representa los intereses del ideario. Entonces, ¿crees que podría afectar la votación de Mirta Vázquez para poder obtener la confianza? Sí, mira, yo creo que esta votación va a ser mucho más ajustada de la que fue la de Bellido. Y ahí, efectivamente, el comportamiento de la bancada oficialista va a ser clave, no solo para los votos de hoy, sino para determinar cuál va a ser el comportamiento en el futuro, ¿no? Han mencionado dos facciones, pero no olvidemos que hay una tercera opción, que es la de la abstención. ¿Cuántos votan a favor, cuántos en contra y cuántos se abstienen? Creo que podría ayudarnos a confirmar si son dos o tres facciones las que se tienen, y qué énfasis se le da o le da a cada una de ellas, ¿no? ¿Y esto podría afectar, digamos, al presidente Pedro Castillo como tal? Bueno, yo creo que el presidente tendrá que ser absolutamente consciente que necesita algún anclaje legislativo para que no esté absolutamente huérfano, ¿no? De otra manera, creo que va a transitar por una inestabilidad recurrente, y eso es sin duda una vulnerabilidad importante. Entonces, ese anclaje mínimo tendrá que ver si lo forja de lo que quede de la bancada oficialista, seguramente más los aliados Juntos por el Perú, y quizás somos Perú, pero tiene que tener algo en el Parlamento. Creo que, mira, no es su caso, porque no es un presidente popular, pero aún un presidente popular como Vizcarra, cuando careció de ese frente, estuvo en serios problemas que llevaron incluso a su vacancia.
Ya para terminar, José Carlos, Mirta Vázquez anunció en su discurso que ya se había formado una hoja de ruta para la lucha contra la corrupción, cuando esta hoja de ruta era descartada de plano en el ideario de Vladimir Cerrón. ¿Tú crees que ahí Mirta Vázquez, en ese sentido, podría significar ya el rompimiento de Vladimir Cerrón con Pedro Castillo? Pues si Mirta Vázquez se termina de asentar en el puesto, creo que algunas señales de eso hay. Por ejemplo, el destino que tuvo el nombramiento, que a estas alturas no pasó de ser simbólico, de Ricardo Belmont, habla de alguna determinación que ella puede haber tenido. Pero eso vamos a terminar de verlo. El contenido del mensaje va por ahí. Creo que hay que ver qué acciones vienen y sobre todo hay que ver qué tanto el presidente Castillo comparte esto, ¿no? Porque creo que eso es lo fundamental para ver cuál es el rumbo que va a terminar de tomar el Congreso, perdón, el gobierno. Muy bien, José Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Perú 21, en este análisis sobre el discurso de Mirta Vázquez, que está esperando la confianza, y el debate se va a reanudar a las 3 de la tarde. Gracias, José Carlos. Encantado, muchas gracias. Bien, era José Carlos Requena, analista político, que estaba con nosotros analizando cuáles fueron los vacíos para su apreciación. No hubo vacíos en el discurso de Mirta Vázquez, que es un discurso que va acorde, que más bien hubieron plazos, pero los grandes, digamos, ausentes o especificaciones se dio en la inversión privada. Nosotros vamos a regresar a las 3 de la tarde con más noticias, sobre todo con el debate en el Congreso.